La gran inspiración de este podcast han sido todas las conversaciones que hemos tenido justamente en la cabina de skincare de estética facial. Hablamos desde la salud corporal, la salud mental, la maternidad. Y uno de los temas que más me ha tocado a mí es nuestras clientas que son empresarias, que tienen emprendimientos, y hemos hablado mucho de negocios. Y nos damos cuenta que como mujeres tenemos algunos desafíos, algunos obstáculos, y hay muchos temas en los que creemos que estamos solitarias pasando por estos problemas, y resulta que son temas de negocio que tenemos que hablar abiertamente, y hay pocos espacios donde podemos hablar acerca de estos temas. Y hoy tenemos a una invitada de lujo súper especial. Tenemos a Rocío Pinto. Ella tiene un MBA en emprendimiento de la Universidad de Tulane, un Master en Management también de la Universidad de Tulane, 20 años de experiencia en consultoría de negocios, 12 años de experiencia en modelos de negocios, metodologías, diseño, estrategia. Ha trabajado en negocios pequeños, medianos, grandes, y actualmente es la cofundadora y CEO de Multiverse. Pero antes que eso, quería comentar que esta mujer ha sido premiada, no saben, en cualquier plataforma de startups y de ecosistemas de startups que se puedan imaginar. Fue emprendedora destacada en 2020 de WEG, que es el capítulo de MEG aquí en Guatemala, que solo hay emprendedoras de alto nivel. Fue nombrada una de las 100 mujeres poderosas de Centroamérica por la revista Forbes. También ganó un premio de Mastercard que se llama el Global Inclusive Growth Spark Grant, y es fellow de la Central American Leadership Initiative y del Network de Aceleradoras Globales de Up Global. Ella es organizadora del Startup Weekend y llevó a Guatemala a uno de los eventos más reconocidos de este ecosistema, que es el MIT GSW en el 2015, por sus aportes al ecosistema de startups. Pero antes que hablemos acerca de Multiverse, quería darle la bienvenida a Rocío Pinto. Gracias por estar acá, Rocío. Queremos aprovechar mucho este espacio porque hay muchos temas que ya ahorita tuvimos la oportunidad de hablar un poquito, que creo que son súper importantes que los hablemos. Pero antes quería que tú me explicaras un poquito de cómo tú comenzaste y cuál fue tu inicio en el mundo de startups. Si ese fue tu comienzo o si tuviste algo anterior a esto. Bueno, muchas gracias y gracias por tenerme aquí. La verdad que es un gran gusto. He visto algunos episodios del podcast y estaba muy feliz de estar aquí con ustedes. Te cuento un poquito de los inicios. Yo siempre quise ser emprendedora, creo que lo tenía guardado en mi corazón y viene mucho de la influencia de mi familia. Mi papá vino a Guatemala a ser emprendedor, es español, tengo mi papá y mi mamá, los dos, wow. Y ambos fueron emprendedores, así que creo que eso se genera mucho en la familia, se aprende, pero yo era una persona muy estructurada de naturaleza y tenía como mucha gana de aprender y de saber más. Eso ha sido como de mis grandes hobbies, leer y aprender cosas. Y antes de yo emprender, digamos, pues primero algunas veces ensayé, digamos, con temas así de hobbies, ¿verdad? De hecho, una linda coincidencia que tenemos es que te contaba que mi primer emprendimiento fue de maquillista. Increíble, esto sí fue una coincidencia, hasta hoy lo platicamos y me encanta que tú también hayas empezado en esta industria de belleza en la que nosotros estamos, porque entendés súper bien de dónde venimos las que estamos struggling con un skill set que tenemos, ¿verdad? Que es particular el tema de la belleza, ¿verdad? Y cómo esto puede llegar a expandir. O sea, es la mejor persona para indicarnos y darnos esos consejos y estos indicaciones de a dónde podemos llevar nuestro skill set de belleza, ¿verdad? Continúa. Y entonces tú empezaste con eso. Bueno, ¿En qué específicamente? Pues mira, mi mamá toda la vida tuvo salón desde que desde que mis hermanos eran chiquitos. Aprendimos de ella esta forma de poner el arte en sus manos, que era espectacular. Y de hecho, era la española en Guatemala que peinaba. Y entonces yo siempre sentí mucha admiración por ella y por lo que hacía. Y ella siempre nos decía, ¿verdad? Tener una habilidad que uno tenga puesta es tan importante porque a donde vayas la vas a poder usar, ¿verdad? Y desarrollamos mucho respeto por eso. Mi hermana, de hecho, es estilista y a mí el pincel era mi fascinación. Yo, en donde veía ojos y donde veía pinceles y colores, yo quería. Entonces yo me tiré un poco más a ese lado.
De hecho, eso se lo tengo que agradecer a mi hermana porque ella un día, yo ya tenía algunos cursos y había hecho algunas cosas como hobby, pero ella un día tenía tantos compromisos que no tenía cómo atenderlos y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enviar a ti. Y yo, no, ¿cómo vas a creer que yo voy a ir? Sí, vas a ir en representación de mi salón, ¿verdad? Te tiró al agua. Entonces me tiró al agua. Y fue espectacular porque creo que yo que venía de un tema tan estructurado, yo utilicé todo mi skill set de cómo presentarme, el profesionalismo con el que tienes que dar a un lugar. Y dije, mira mi estuche de pintura, esta es mi herramienta de trabajo. Y nunca se me olvida que eran unas luces campero. Y yo maquillé a la presentadora las luces campero. ¡Wow! Fue como, trabajo sí, te agradezco que me hayas tirado al agua, pero lo hubiéramos hecho con un evento un poquito, ¿verdad? Pero pues ella era pilísimas y estas eran del nivel de clientes que ya tenía. Que ella tenía, tú sabías que era. Y a partir de ahí fue bien interesante cómo evolucionamos. Yo me fui interesando más, por eso entendí que era una herramienta que me podía servir para generar plata. Sí. Y yo en ese entonces estudiaba y se combinaba súper bien con mi vida de estudiante, ¿verdad? Por supuesto. Y me especialicé, saqué más cursos y iba y venía. Y entonces los fines de semana o maquillaba yo sola por mis eventos, ya tenía yo pues clientes o con ella para bodas, ¿verdad? Y mientras eso, tú estabas estudiando también. Seguía estudiando, sí, seguía estudiando en la U. Y como te digo, como lo vivimos desde chiquitas, era una manera también de compartir juntas algo. A veces, imagínate que habían bodas en la antigua, que íbamos mi mamá, mi hermana y yo. Era súper divertido. Que es lo que nos pasa a nosotras, que somos socias, ¿verdad? Y tiene sus cosas maravillosas, que era convivir con algo tan lindo que es la belleza. A veces tiene sus desafíos, ¿verdad? Trabajar con la familia, pero fue una linda experiencia para ustedes como familia, ¿verdad? Compartimos y uníamos, y pues teníamos como nos reíamos mucho, compartíamos, las clientas difíciles siempre una es mejor que la otra y así es lo bueno, ¿verdad? Tener caracteres diferentes y complementos diferentes. Pero yo aprendí de esa experiencia muchas cosas que me han ayudado en mi vida de hoy, ¿verdad? Y te digo, después de ahí me fui al corporativo. Fue súper chistoso porque de venir a emprender y manejar mi tiempo, eso evolucionó a que fui maquillista de Canal Antigua por un tiempo. Ajá. Y verá, y cuando ya yo estaba como en cuarto año de la U, lo que pasó es que me ofrecieron una oportunidad en una consultora. Y obviamente yo quería irme al corporativo y empecé a tener problemas ya para combinar eso porque a mi trabajo estudiando el último año de la U era muy ya no difícil, quedaba. ¿verdad? Entonces me voy al corporativo y ahí lo que pasó fueron de 12 años más o menos en corporativo donde el cerebro que, digamos, estructurado, analítico y demás, ejerció su derecho, o sea, ahí se desarrolló. Se desarrolló, ¿verdad? Toda esta parte que yo dejé guardada, la parte creativa y la parte de emprender y de la parte, ¿verdad? La dejé un poco dormida y me fui ahí. Creo que aprendí muchísimo de esa experiencia, pero la espinita siempre me quedó. Y entonces por eso es que hago mi MBA en Entrepreneurship y al final de mi MBA siempre cuento esta historia, que en un avión me encuentro con mi mentor de vida que me encanta mencionarlo porque es parte fundamental del desarrollo que yo he tenido, que es Janka Ibarwen. Y es el papá aquí del ecosistema de startups, ¿no? Sí, y todo ese espíritu emprendedorismo. Totalmente. Él, creo que siempre somos muchos sus mentís y siempre que tenemos el gusto de juntarnos, siempre no podemos creer que haya plantado tantas semillas y seguimos trabajando por lo que él nos enseñó, ¿verdad? Sí. Y tuvimos lamentablemente que perderlo hace algunos años, pero vive en nosotros, Totalmente. Qué casualidad que en un avión, no hay duda que esto era para ti, o sea, era un paso que fue fundamental en todo lo que además se desarrolló en tu vida, ¿verdad? Sí, y fíjate que, bueno, él me invita a formar parte de este proyecto de startups y ahí es donde yo me empiezo como a meter un poco a toda la investigación que ya venía haciendo desde mi maestría de por qué el emprendimiento sí es una estructura muy disciplinada, que es algo que no vemos, ¿verdad? Y por qué es tan importante si vas a ser emprendedor también conocer de eso, ¿verdad? No solamente, a mí me encantó mi experiencia de lanzarme ahí al estrellato con mi hermana, pero esa infraestructura y esa preparación son fundamentales para luego tener éxito. Sí, para llegar al siguiente nivel, ¿no? Y a eso quería llegar contigo, que el siguiente nivel siempre es estructura. Y quería que me hablaras un poquito de Multiverse,
porque aquí normalmente tenemos la idea de que emprender o montar un negocio es para los que estudiaron negocios. Ajá. Y no siempre es así. Conocemos emprendedores que ni siquiera fueron a la universidad y son excelentes emprendedores, lo hicieron en la práctica, se hicieron en la calle, ¿verdad? Entonces hay temas que sí se aprenden, pero hay muchos temas que se desarrollan por fuera, que posiblemente una estructura académica no siempre te la da. Y Multiverse vino aquí a llenar justamente ese hoyito en el que se formó en la calle y que fue ahí sí que a puro cuentazo que creció y que hizo un negocio. Y los que hicimos ese camino largo, que fue mi caso, que yo, según yo, todo lo que había que hacer en la vida había que trabajarlo, había que estudiarlo en la universidad. Entonces yo hice mi licenciatura, hice 2 maestrías, hice mi técnico en cosmetría, porque entonces yo decía, ok, para administrar algo, ¿verdad? Después aprendí lo que yo quería hacer, que era el tema de la belleza, ¿verdad? Y luego lo uní y cuando me lancé a la parte del negocio en sí, me di cuenta que todo lo que había aprendido o lo tenía que volver a aprender o algo no me habían dado o algo me faltaba porque en la práctica no fue lo que yo leí en los libros de texto. Entonces, para mí Multiverse es ese oído, pero quiero que tú me lo expliques mejor, porque yo sé que es como un tipo de aceleradora, donde las empresas, no sé en qué fase es donde yo quería que tú me explicaras, ¿verdad? En qué fase del emprendedorismo se agarran estas empresas para ayudarlas a escalar. Sí, precisamente, mira, el concepto de Multiverse es súper lindo porque surgió orgánicamente de una plática, ¿verdad? De nosotros ver la necesidad en el ecosistema de esto precisamente, personas que descubren su pasión por el emprendimiento por diferentes vías, una porque lo estudió, otra porque la vida la obligó, otra porque tiene esa pasión y la quiere ejercer. El emprendimiento no es lineal, ¿verdad? Y eso es tan importante porque lo aprendemos a lo malo, a las malas. Sí. Yo en esa parte de mi vida de la mente estructurada, yo creía que la vida era así, un escalón tras otro, ¿verdad? El colegio, la universidad, las maestrías, y que al llegar a algo que no sé cómo definía mi mente, yo iba a tener todas esas herramientas para emprender. Sí. Y eso no existe, No. ¿verdad? Lamentablemente no, ojalá hubiese un manual como para ser papá, como para muchas cosas en la vida que no lo hay. Entonces, Multiverse es esta plataforma que crea y estructura procesos y herramientas para el ecosistema emprendedor. Y lo que buscamos es elevar las oportunidades, el estándar, digamos, de innovación de una compañía o de una empresa y sus oportunidades de inversión. ¿Por qué? Porque creemos que en todas estas fases siempre vas a querer crecer. O sea, nosotros tenemos programas para gente que son startups per se, ¿verdad? Definimos una startup como una compañía que está en constante formación o ¿Pero ya está creada o es solo la idea del negocio? Las compañías que nosotros atendemos son empresas ya formadas y formales, ¿verdad? Okay. Sí tenemos un programa que se llama Spark para startups, porque para nosotros un startup es esa compañía en constante evolución que aún no se ha solidificado. Okay. Está en esa fase donde tenés un MVP, ya sabes lo que es, pero salís a la calle te da información y tenés que volver a modificar, ¿verdad? Tu modelo de negocio, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, entendemos que esa parte es complicada y tenemos un programa, pero nuestro core está en las empresas que ya se formalizaron y que quieren crecer. O sea, ya están en la calle, ya están vendiendo, ya tienen un modelo de negocio que se puede, que escala y que se puede repetir y que sí ya les ha generado valor, pero todavía probablemente tienen muchos retos hacia adelante. Y entonces ahí es donde Multiverse te agarra y te dice, mira, ¿cuáles son tus retos? Verá, contame dónde te duele. Mira, es que a mí el marketing no, y yo las finanzas. Entonces empezamos lo que hacemos es un entrenamiento holístico de la persona, porque eso que contás es muy importante. Las personas, hay emprendedores que tienen carreras, maestrías y etcétera, pero me dice, mira, a mí la era digital. Nunca aprendí las redes sociales. Nos vino a dar en la cara y tuvimos que salir a nadar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te ayudamos con expertos que te llenen esa parte que no tuviste? Sí. De pronto sos ingeniero químico y lo que haces es unas fórmulas espectaculares y sos apasionado por esto, buenísimo, pero toda la parte de negocio no la tenés. Entonces, exacto. Esta plataforma te ayuda como a rellenar esos espacios que tú hoy por hoy no tenés
con ayuda de múltiples personas que están con nosotros trabajando y que lo que les interesa es ayudar a otros, ¿verdad? Exactamente, y justamente la parte del ambiente es lo que muchos nos falta, porque, por ejemplo, yo en mi familia no vi a mujeres emprender, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para mí fue como nuevo. Mi papá sí emprendió, bueno, mi mamá también en algunas cosas pequeñas, pero yo nunca vi como que una empresa estuviera empezando de cero y, wow, crecer así. Entonces, realmente me tocó mucho en la práctica. Pero lo que hace falta es justamente otras personas con las que te puedas identificar, ¿verdad? Llenando esos vacíos, porque creo que casi todos empezamos como solopreneurs, ¿verdad? O sea, que significa que una persona empezó o un par de amigos o un par de parientes, ¿verdad? Empezaron a emprender y siempre hay gaps, ¿verdad? Que uno no logra. Y el problema de ahora, justamente en la era digital, es que pareciera que ahora todo lo podemos hacer, incluso con la inteligencia artificial, y pareciera que seguimos promoviendo eso de que no, se puede hacer todo, pero que si no, al final necesitamos otros seres humanos y sobre todo otras personas que hayan trazado ya el camino del emprendedorismo, porque hablábamos que el crecer duele y vas encontrando obstáculos y desafíos que uno no sabe a veces escalarlos porque uno nunca ha pasado por eso. Y alguien, un mentor o alguien que te pueda dar ese vacío, el decirte, bueno, tenés esta y esta alternativa, a veces a uno no le da, ¿verdad? Llegar a muchos niveles, porque el emprender es administración, finanzas, mercadeo, recursos humanos, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas y no somos buenos para todo, Sí. ¿verdad? Tenemos que admitirlo, no podemos ser expertos en todo, pero sí tenemos que saber un poco de todo. Entonces, me encanta que estos programas ya existen y muchos no lo conocen. Y esa es la idea, ¿verdad? De ver que hay espacios donde podemos insertarnos para poder ver cómo podemos crecer estas fases de nuestros emprendimientos. Y eso me lleva a la siguiente parte, que aquí estamos hablando de emprendedorismo, pero también somos mujeres, somos mamás, tenemos también vidas aparte de nuestros trabajos, ¿verdad? Y como mujeres el emprendedorismo creo que tiene otra historia y no siempre se cuenta porque ves los libros de negocios, todos son escritos por hombres. Yo me recuerdo que el primer libro que yo leí de mujeres donde me dio esa perspectiva de por qué las mujeres no nos ponemos en el protagonismo fue el libro de Sheryl Sandberg, el Lean In, ¿verdad? Eso a mí me cambió todo porque fue la primera vez que una mujer me estaba diciendo cómo hacer negocios como mujer y con nuestras fortalezas. Y a mí me parece muy interesante el que cómo una mujer realmente empieza el camino del emprendedorismo. Y quería contarte una historia que yo viví en Brasil 6 años, mi esposo es brasileño, y yo fui parte de un foro, ¿verdad? Como atendí, o sea, yo estaba yendo a estos foros de emprendedoras y era como el quinto foro que habían hecho. Y fue la primera vez, después de 5 foros que habían hecho, que hicieron un survey de quiénes éramos las personas que estábamos yendo a ese foro. Y entre como 100 preguntas, porque había un montón, había algo así como, ¿por qué habías empezado a emprender? ¿Cuáles eran los motivos? Y yo realmente empecé a emprender porque era una pasión mía. Yo estuve en banco por casi 15 años, entonces yo estuve en una estructura corporativa en la que yo decía, wow, si yo puedo poner todo este esfuerzo en algo mío, wow, yo podría hacer lo que yo quisiera, ¿verdad? Y esa fue como al principio mi primer luz de decir, yo puedo emprender y tal vez yo puedo hacer algo así de grande como en el banco en el que estaba trabajando, ¿verdad? Pero me impresionó y me sorprendió, y tal vez para muchas no sea una sorpresa, pero los 5 motivos principales eran porque su esposo se divorció y se fue con otra y la dejó sola, después de que el hombre era el que controlaba las finanzas, ¿verdad? Proveía. También perdieron a sus esposos, a sus papás, que eran los que los financiaba. Era porque el papá de sus hijos dejó de pagar, ¿verdad? la manutención, entonces tuvo que ver por su hijo. Siempre fue por una necesidad, ¿verdad? Y entonces empezaron a vender pasteles, empezaron a vender pulseritas, y todo empieza como en esa informalidad, y en ese foro llegan personas a querer dar ese siguiente paso. Pero lo lindo fue que ahí explicaron, la mujer tiene otros desafíos. No podemos esperar que la mujer haga los negocios como hacen los hombres. Entonces yo quería que tú, en base a tu experiencia, porque has estado no solo en ecosistemas aquí en Guatemala, sino que en Centroamérica, en el mundo,
¿cuáles realmente son, cuál es la diferencia de motivación entre una mujer que emprende y un hombre? ¿Y cuáles son esos desafíos y obstáculos a los que se enfrenta? Yo creo que hay mucho por hablar, digamos, de lo que una mujer puede tener de diferencia de un hombre, pero no necesariamente porque el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, ¿verdad? Sino que creo que hay muchas creencias arraigadas en la parte femenina que tenemos que trabajar y es parte de los retos que debemos de sobrepasar. Ahorita que decías en los ecosistemas que has estado, justamente mi mente se fue a otros ecosistemas en los que he estado donde estos retos no son los retos, ¿verdad? Qué interesante, sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, en ecosistemas europeos, la mujer desde que nace tiene un papel protagónico. Interesante. Y no necesariamente emprenden si tú ves cómo se organiza la sociedad en Europa, muchas veces la mujer y el hombre participan igual. Entonces no vas a oír a una mujer decirte emprendí por necesidad, sino más bien emprendí como parte, o sea, dejé de trabajar en lo que estaba y empecé a emprender. Pero yo esa obligación y esa necesidad ya la tenía, ¿verdad? Versus en Latinoamérica, que es un poco más, no sé si digamos costumbre o por el tipo de sociedad marcada donde el hombre probablemente tiene ese papel, ¿no? Y creo que transversal a todo, lo que sí he visto es un tema importantísimo a trabajar, pero a nivel interno, que es cómo fomentamos esa credibilidad en nosotras mismas y la autoestima. Porque ahí sí, mujeres en todo el mundo tenemos mucho problema de autoestima, ¿verdad? Mucho problema de generar las herramientas y las estrategias internas para podernos plantar en el mundo que hoy por hoy, la realidad es que es un mundo de hombres. Eso sí es la realidad. Pero la pregunta que yo me hago cada vez que yo veo, por ejemplo, libros de emprendimiento escritos por hombres es ¿por qué no hay más mujeres escribiendo libros? ¿Verdad? ¿Por qué no nos tiramos al agua a hacer eso? Y creo que muchas veces viene de esa falta de autoestima, ¿verdad? Y yo recuerdo un curso de crecimiento personal que yo atendí donde nos explicaban y desgranábamos el tema de autoestima, ¿verdad? Auto es, digamos, cómo tú a ti mismo te generas esa estima, ¿verdad? Y esta persona lo que decía es, un niño cuando aprende a caminar no tiene la seguridad de que lo va a lograr. La única forma de hacerlo es que lo haga 1000 veces y se caiga 1000 veces. Sí. Porque en el momento que él ya empieza a entender, wow, ya doy 3 pasos y me caigo, pero ya no me caigo todas las veces, ¿verdad? Esa criatura que tiene un lienzo en blanco de vida te va enseñando que la única manera de lograr las cosas es hacerlas muchas veces y aprender a generar ese callo de caerte y que no te dé vergüenza y que no te eleve y que te vuelvas a parar. O sea, es mental. Es mental. Es mental porque cuando uno es niño en la infancia no hay bloqueos, no hay nadie que te esté diciendo no lo puedes, al contrario, incluso hay todo un ambiente que te dice tú lo puedes, ¿verdad? Porque sabemos que todos en algún momento vamos a lograr llegar a esos milestones de la desarrollo infantil. Pero después nos enfrentamos a un ambiente en el que no necesariamente es ese. ¿Qué es lo que te iba a decir? Si tú ves, hablaste de 2 cosas que tiene el niño, ¿verdad? La parte interna y ese ecosistema dándole bravo, ya lo lograste, ¿verdad? Pero si uno falta o el otro falta, hay una diferencia. O sea, el niño lo logra porque va desarrollando las herramientas y las habilidades necesarias y también porque empieza a entender, ¿verdad? Que hay algo que te premia afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando vamos evolucionando? Probablemente los ambientes donde vamos creciendo son más hostiles. Entonces ahí, por eso la autoestima, porque lo que genera autoestima es esa capacidad de yo decir, yo sí puedo, yo solito, yo no necesito el entorno para hacerlo, solo yo misma, si lo hago 1000 veces y si fracaso, fracasé. Pero tenemos, y esto en Latinoamérica en específico, tenemos mucho miedo al fracaso. Mujeres y hombres, ahí te digo en general, ¿cómo vas a pensar que voy a abrir yo mi negocio y voy a quebrar? Pues natural, porque sabes que si no lo probas no puedes saber si es exitoso y si no es exitoso. Y debería de ser una celebración esa iteración. Ok, este modelo no sirvió, vamos por el otro. Pero a veces le ponemos tanta atención al fracaso que eso merma tu autoestima. Y entonces empezamos en un ciclo completo versus que eso
lo que te diera es más callo de decir, wow, ya me paré, logré un par de cosas, pero tengo que volver a, ¿verdad? Y es un proceso de aprendizaje, Ajá. pero es el enfoque. Si tú lo pones como fracaso, lo ves para abajo. Si lo pones como un aprendizaje, lo ves como algo que te va a seguir adelantando. Y regresando a algo que dijiste al principio, no es lineal. Entonces, si uno mira cualquier gráfica del crecimiento de una empresa, es esto, ¿verdad? Exacto. Es esto, ¿verdad? Y idealmente es siendo hacia arriba, ¿verdad? Porque ese ir hacia arriba es que también te vuelves a levantar después de una pequeña caída y cómo te logras reinventar, porque si antes siempre decíamos que el cambio es el nuevo constante, ¿verdad? Ahora más que las cosas van cambiando, los desafíos son otros, ¿verdad? Sobre todo en la era digital, ¿verdad? El que si tenemos Wi-Fi o no tenemos Wi-Fi ya se volvió como una necesidad básica. Y esa mentalidad que a eso quería llegar, ¿verdad? ¿Cómo la desarrollamos? Porque creo que con hombres hay una comunidad mucho más fuerte de empujarse, de animarse, de conseguir clientes. Y en la mujer no la siento tan así, tan fuerte. ¿Tú qué crees que hay ahí en eso de las comunidades, verdad? Sí, yo algo que promuevo mucho es esa que tenemos que empezar a volvernos más amigas de verdad, ¿verdad? Más comunidad, más soporte una mujer para otra. Yo sí te digo que ahí sí hay diferencias abismales en los ecosistemas en los que yo he estado. O sea, Latinoamérica tiende a ser la mujer la enemiga más grande de la otra mujer. Y esa conversación que es incómoda, porque yo esto lo digo en muchos, ¿verdad?, foros, y he recibido críticas y he recibido gente que me dice, mira, qué bueno que lo dijiste. Sí. Y lo sigo diciendo porque creo que es una conversación que tiene que abrirse y tiene que evolucionarse hacia lo interno. Es decir, yo tengo que poder preguntarme a mí misma por qué a mí me da inseguridad que la otra persona tenga éxito. Exactamente. ¿Verdad? Y esa conversación tenerla yo conmigo. Sí. Pero no podemos seguirnos apachando porque o sea, yo he conocido hombres que me dicen, mira, la primera que habla mal de la otra es otra mujer. Nosotros ni siquiera tenemos esa conversación. Sí. Cuando yo te decía al inicio, el hombre hace equipo. Era rapidito, se organizan, o sea, es sencillo el lenguaje entre ellos. Nosotros nos enredamos en muchas cosas. Entonces yo sí creo que es importante generar una comunidad de apoyo, de admiración, de darte honestamente y lealmente a otras personas, ayudarlas, ¿verdad? El brillo de una persona no opaca tu brillo. No. Al contrario, lo hace más grande. Sí, ¿verdad? correcto. Pero la educación ahí creo que ha sido compleja, ¿verdad? Yo sí creo que tenemos ciertas cosas en Latinoamérica que nos hemos ido haciendo así. No sé dónde, te digo, no sé cuál sea el origen histórico de esto, pero sí creo que hay algo que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir empoderando. No me gusta mucho utilizar esa palabra porque creo que se ha mal utilizado, pero sí creo que tenemos que recuperar el poder que hemos perdido al engancharnos en eso que distrae, ¿verdad? ¿Por qué el hombre llega más lejos? ¿Por qué, verdad? Porque en lo que nosotros estamos haciendo este relajito, ellos ya fueron para adelante. Exacto. Otra característica importante, el hombre es agresivo, ¿verdad? El hombre no le da pena. Miedo, no le da pena. Sí, o sea, ¿verdad? Yo te compartía que he estado, recientemente estuve en una reunión llena de hombres ¿verdad? Con este tipo de carácter y de imposición y de actitud frente a una mujer muy irrespetuoso. Como que una mujer no me puede venir a mandar a mí. Exacto, como, y como muy, los tres además puestos con una posición y un lenguaje, ¿verdad? En el que era natural que lo que querían hacerme era no dejar intimidarme, sí, ¿verdad? Y yo he estado en muchas reuniones, me ha tocado, mira, yo estuve en el corporativo en una planta de generación de energía con 120 hombres, líderes, o sea, y nunca había estado en una reunión de esta índole, o sea, ni en esa planta que habían hombres trabajando con hombres. Sí. Es un ambiente durísimo. Yo siempre he tenido, siempre me he preparado mucho para estos ambientes, pero aquí fue un momento, hasta en mi carrera profesional, que respiré y dije, que increíble, o sea, ¿verdad? Y esto no lo puedo dejar pasar. Entonces, fue un minisegundo en el que pensé, si me levanto y me voy, o si lo dejo pasar y no hago nada,
este es un momento más en el que yo estoy contribuyendo a que los ambientes sean así. Callados y que no ¿verdad? te levantes. Y no voy a ni hacer la loca o la berrinchuda o el label que me quieran poner, sino con educación Sí. voy a enseñarles un poquito de respeto, ¿verdad? Ante una situación. Entonces, sí creo que también las mujeres debemos construir ese temple que un hombre tiene cuando está en una reunión y se alega con otro. Sí. Que si tú tienen, digamos, la educación el temple para decir, mira, perdón, pero aquí no pasas. Y con esa misma educación, ese temple, uno lo puede hacer, ¿verdad? Y creo que definitivamente eso sucedió en esa reunión y es algo que cuando salí, siento que construí autoestima. Siento que me dije a mí misma, bien, porque no me dejé y me sostuve en una posición de respeto. Y es lo que dijiste de enfrentarte a los desafíos. El caerse no puede ser el que, ok, me caí, me quedé ahí, sino que son las oportunidades, en el conflicto están las posibilidades de poder aprender y levantarte hasta más fuerte en conocimiento, en decir aquí no me van a hacer de menos porque soy mujer, porque el problema es de que es eso, ¿verdad? Pero es la narrativa, o sea, lo importante es no salir de esa reunión a contar fui abusada por... Sí, no. Esa narrativa sí la tenemos que dejar, ¿verdad? Y el victimismo, eso lo tenemos que dejar. Salgo de ahí y superé un reto que hoy por hoy pues puede ser un reto que tenemos o no, ¿verdad? O a lo mejor también los hombres tienen este reto y no necesariamente están constantemente hablando de él. Eso simplemente creo que lo hacen para atrás, ¿verdad? Y continúan. Y la mujer nos quedamos en eso de qué pasó y por qué lo hice. Sí, yo siempre, hace unos años hice un artículo de lo importante que es la complementariedad mujer-hombre, ¿verdad? Totalmente. El hombre tiene características valiosísimas para todo en la vida, o sea, como pareja, en el trabajo, en la vida en general, hay realidades innegables. La fuerza de un hombre no es la fuerza de una mujer, ¿verdad? Hay cosas que son bien importantes. Entonces, ¿cómo podemos como hacer esa complementariedad, algo que nos ayude a llevar en el punto en el que estemos las cosas hacia su mejor resultado? En un corporativo, la combinación hombres y mujeres es espectacular. Sí. Porque a lo mejor ese drive, ese carácter, esa disciplina de un hombre combinado con esa intuición de una mujer y esa capacidad también de reflexión y de lógica que tenemos, pues, ¿verdad? Te lleva a un punto espectacular. Sí. El punto es que en la medida que lo hagamos, ellos y nosotras estamos muy mal, ¿verdad? Y ellos, o por eso yo soy anti estos movimientos de todo lo que surge, no quiero ni mencionarlos, ¿verdad? Pero no me gusta eso porque esa separación genera mucha más... Sí, porque genera más distancia. Más distancia y ¿sabes? Asumimos ahí nosotros cierto nivel de que estamos por debajo y eso no es verdad. Totalmente. Nosotros tenemos el chance de poder ganar ese terreno igual. Por supuesto, hay ciertas cosas que hay que asumir en eso y cada quien puede querer asumirlas o no. Okay. Yo tengo mujeres también que me dicen, mira, Rocío, a mí me encanta ser la administradora de mi casa. Pues sí. Es un trabajo espectacular. Espectacular y el más difícil. Durísimo. Duro. Emprendimiento puro. Total. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tenemos que invitarnos también a respetarnos en esa naturaleza que cada quien tenemos y las mujeres que emprendan, saber que es un mundo que es como es, o sea, es duro para hombres y para mujeres. Totalmente. Y en base a todas estas cosas que has aportado acerca de que cómo somos las mujeres, yo quería entender a través tuyo dónde se hace la línea, digamos, de las que ya emprendieron, ya se atrevieron a salir al mundo con un pastel, con una pulserita, con una tienda, ¿dónde se divide el que cuando empiezas un negocio o un emprendimiento a dar el salto a ser empresaria? Porque cuando empezamos todas queremos, o al menos eso es lo que creo yo, no sé, ¿verdad? Quisiéramos vivir de eso, o sea, no vamos a tener un negocio en el que vamos a tener pérdidas todos los meses, como que fuera un hobby caro, sino que en algún momento queremos que esto tenga un ROI positivo en el cual podamos darle... aportar a nuestras casas, darle las clases de natación a nuestros hijos, la clase de ballet a mi hija, la clase de fútbol a mi hijo, ¿verdad? Y hasta ¿verdad? Porque
Eso muchas veces es en la maternidad, a veces los sueños que tenemos, ¿verdad? Algo que a mí me molestó una vez y hasta me puse a reflexionar, una vez una cliente me dijo, cuando le dije cuánto era lo que tenía que pagar, me dijo, ¿y tú qué? ¿Te querés hacer millonaria de esto? Wow. Dentro de mí, o sea, yo me sentí como chancleta, me sentí horrible, pero a la vez, después yo como que lo pensé y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, y ahí yo dije, no, yo quiero ser empresaria, yo quiero pasar a ese nivel, ¿y por qué no puede ser una ambición ser millonaria, verdad? Pero eso tiene un proceso, ¿verdad? Porque para mí significaba ser empresaria, pero al principio yo no sabía qué significaba, qué saltos había que hacer para ser empresaria. ¿Tú me podrías decir cuál es la diferencia? Sí, mira, yo creo que todo emprendimiento empieza con bueno, y te digo, mi consejo para mis emprendedores es la mentalidad de empresario desde el día cero. O sea, esa mentalidad cuando viene desde ahí y tú pensás a largo plazo lo que querés lograr y lo tenés claro, es mucho más fácil pedir jalón cuando sabes a dónde vas que cuando no sabes Sí, no sabes a ¿verdad? dónde vas. Ujú. Entonces, sí empezó así, pero como hablábamos de que no es lineal, ¿verdad? Sí. Algunas veces empieza como, has visto que hay gente que dice, mira, fíjate que cocina súper rico y de repente empezaron a hacer, no sé, unos cupcakes y resulta que el cupcake se vende espectacular. Bueno, tenemos varios ejemplos de eso, pero yo no, o sea, verá, Luli, o sea, estas galletas son, y de repente se vuelve un negocio espectacular. Sí. No sé si la planificación de estas historias sea exactamente que dijeron, vamos a llegar a hacer un negocio o empezaron ensayando una rica receta. Lo que sí creo es que a partir de cierto momento donde tú ya decidís, ¿verdad? Que esto va a ser un negocio, entonces sí es importante decir, ok, vamos a costear o sea, la estructura financiera. O sea, primera cosa, estructura financiera bien determinada con unit economics. Por ejemplo, en temas de cocina, nosotros siempre pensamos, tiene que saber exactamente cuánto de cada cosa usa, cuánto le cuesta, energía eléctrica, todo lo que implica preparar, no es solo o sea, el tiempo, ¿verdad? Sí. Todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, el costeo milimétrico, ¿verdad? Y estructura financiera en cualquier cosa que estás haciendo. Luego, obviamente, y el modelo de negocio, ¿verdad? ¿Cuál es ese modelo de negocio que yo quiero tener? Y el modelo de negocio, yo siempre hablo de que es la lógica que está detrás de cómo una empresa crea, entrega y captura valor. Entonces, voy a hacer la creación de valor diseñada, ¿verdad? Toda la parte que el cliente va a ver. O sea, ¿qué es lo que yo le voy a entregar? Voy a entregarle este cupcake que además tiene proteína con, yo qué sé, creatina, ¿verdad? Porque es un cupcake healthy o fit. Entonces, esto es la creación de valor. ¿Cómo lo voy a entregar? Toda la logística que yo tengo va a ser delivery, solo va a ser en un punto de venta, lo voy a llevar con motoristas, lo voy a tener en diferentes puntos de venta. O sea, toda esa estructura es planificación, no es como sea, ¿verdad? Y luego, ¿cómo voy a capturar el valor de vuelta? O sea, ¿dónde está la transacción económica? Está en la compra, o sea, y eso tiene todo un journey, ¿verdad? Como cobro por mensualidad, cobro por membresía, es un one-timer fee, es un freemium, o sea, toda la estructura de eso, pero yo veo mucha gente emprender que no tiene nada de claridad en el modelo de negocio. Entonces ve cosas similares y quiere hacer. Para mí esa etapa es como cuando estás empezando, como cuando estás haciendo una maqueta y estás haciendo tus primeras versiones, ¿verdad? Para mí emprender es ese proceso de hacer la maqueta tantas veces. Llegó el cliente y te dijo, cámbiame esta ventana para acá. Todo ese proceso, tenemos Frank Gehry, que es este arquitecto tan famoso, ¿verdad? ¿Sí? Él dice que con sus alumnos hace lo que se llaman Shrek Models. Y entonces la gente llega, les cambia. Estos son los que se pueden destruir y rehacer y destruir y rehacer. Y ese proceso de pivoting o de prototipado te lleva al modelo en el que decís, wow, aquí ya estoy contento. O sea, aquí el costo está adecuado a la distribución que quiero tener, al impacto que quiero tener en mi cliente y a lo que capturo de vuelta. Pero eso tiene una estructura, ¿verdad? O sea, tengo una planificación estructurada financiera y tengo un modelo de negocio pensado, ¿verdad? Y luego la visión, que es totalmente válido que tú querrás hacer un boutique, ¿verdad? Una tiendita boutique. Pequeños. Yo tengo gente que me dice, mira, mi sueño era tener una galletería, una tienda, ¿verdad?
Y tengo emprendedores que desde el día uno me están diciendo, mira, mi sueño es franquiciar esto y llevarlo a toda Centroamérica. Sí. Buenísimo. ¿Cuál es la Pero visión? hay que tener claro a dónde quieres quieres llegar, ¿verdad? Y esa visión, ¿por qué? Porque no es lo mismo establecer las bases de un edificio que de una casita. Sí, los cimientos tienen que estar ahí, sí. Y para quienes todavía están formando todo eso, ¿tú recomiendas estar en estos ambientes, digamos, de tipo multiverse? Buscar como un grupo, ¿verdad? En el que Sí. se esté haciendo todo eso, porque yo no estudié nada de eso, por ejemplo, en el MBA, ¿verdad? Entonces para mí fue algo que todo esto lo empecé como a ver qué necesitaba, pero como en el camino, ¿verdad? Y qué bonito el que alguien ya sepa que lo puede tener concentrado en algún lugar. Quería que me contaras un poco más de en Multiverse, quiénes pueden optar para Programa. un programa para poderse meter a este mundo estructurado que es el mundo en el que queremos estar los que queremos tener un negocio que nos dé, que nos rinda, ¿verdad? Quería que me explicaras un poco más De los programas. de los programas. Sí, mira, lo bonito es que tenemos para todos los sabores y colores. Si tú quieres pertenecer a una comunidad de mujeres, ¿verdad? Tenemos nuestro club de mujeres de ahí, tenemos todos los lunes, todos los meses una charla. Entonces te puedes adicionar a eso, generalmente es en Zoom, algunas presenciales, y ahí está una comunidad de mujeres emprendiendo. Tenemos nuestro programa InHatcher 2 veces al año, ¿verdad? Y lo tenemos en Guate, en Petén, en Reu, Wow. en Mazate. No, bueno, Reu y Mazate son juntos. O sea, tenés muchos puntos del país donde podés participar. ¿Qué es este programa? 12 semanas de entrenamiento emprendedor donde te ayudamos a estructurar y a sobrepasar retos específicos que tú tengas, ¿verdad? Tenemos programas específicos a la medida, que estos son para ti, te los diseñamos. O sea, el resto eran en grupos, son en grupos, Estos son como mentalidades grupales. mentalidades grupales y trabajo grupal. Ya. Hay gente que me dice, mira, yo no quiero que te dediques a mí. Bueno, entonces es 1 a 1. Okay. Este programa se llama Growth Gen, ¿verdad? El que te mencioné antes se llama InHatcher. Tenemos charlas abiertas, casi todas las meses, semanas tenemos alguna charla o algo que alguien da. Participamos en un montón nosotros somos una red de aporte, entonces estamos como vinculados a Cámara de Industria, te podemos ayudar a pertenecer a las gremiales que te correspondan. Wow. Te podemos ayudar a vincularte a otros ecosistemas de emprendimiento con otros emprendedores. O sea, creo que hay posibilidades. Yo creo que sí es importante, no quiero que suene como sí, tenés que venir, ¿verdad? Pero digamos, como habiendo acompañado a tantos emprendedores en los años de mi vida, nada he visto que florezca mejor que una persona que participa en todo. Mira, nosotros tenemos unos emprendedores que me encanta siempre aplaudirles en San Cristóbal el Alto, Totonicapán, que se venían de Toto a nuestros eventos. Wow. Con sus hijos a veces, sin sus hijos a veces. La verdad que Claudia y Santos son espectaculares, han crecido, no te puedo explicar, pero su compromiso a pertenecer a redes, a programas con nosotros, programas en cámaras de industrias, exponerse, exponer su producto. Son ahora proveedores de McDonald's, de Pizza Domino's, no te puedo explicar. Wow. O sea, hermoso, qué LLC en Estados Unidos. Wow. O sea, ya llegaron a... ¿Verdad? Entonces eso, yo podría decirte, mira, eso es gracias a Multiverse. No, es gracias a que ellos se han involucrado en todo lo que les hemos recomendado, ellos lo hacen. Y se exponen y pertenecen a estos grupos y se van, nos invitamos a un evento que vamos a tener de emprendedores y van. Y no están preguntando, mira, pero ¿qué voy a obtener de eso? No, o sea, ellos lo que quieren es ir, compartir. Y a veces, mira, fíjate que ahí conocí a no sé quién que me conectó con no sé quién. El poder del ambiente, de ver a otras personas. Qué lindo tener un ambiente en el que tú puedas verte como un espejo en otros, decir, wow, ellos estaban donde yo estuve, entonces yo puedo estar donde ellos están. Exacto. Y eso es mucho más valioso y mucho más inspiracional de lo que a veces uno podría hacer en su ambiente. ¿Y cómo podemos obtener esa información para quienes estén en estas fases y que tenga esa gana de querer estar en un ambiente como este?
Pues mira, a través de todas nuestras redes, que estamos en Facebook como Multiverse-S, nos habían robado la cuenta, pero ya la recuperamos. Ahora el secuestro es digital, ¿verdad? Sí, qué horror. Pero ya la recuperamos, entonces que nos sigan porque ahí ponemos mucha información. También www.multiverse.bpequeñac, que es nuestra página. Okay. Y de ahí en cualquier otra red, que en LinkedIn también estamos pues en Instagram y en Facebook. Y tenemos siempre disponible ahí todos los teléfonos y contactos de la oficina y sé que nos encanta lo que hacemos, somos súper apasionadas. Yo lo sé, lo he visto y por eso queríamos tenerte acá, to pick your brain un poquito y que tú nos ayudaras a salir de nuestra cabeza. A veces en nuestra cabeza están las ideas, están las posibilidades, pero nunca las sacamos de nuestra cabeza, ya sea para empezar un negocio o para escalar el que tenemos. Y nos acabas de dar mucho insight en que no solo podemos hacerlo, sino que podemos llegar a cosas grandes, pero necesitamos encontrar esos espacios en el que se valide el que podemos soñar en grande y el que podemos estructurar algo para que esos sueños se conviertan en realidad. Así que muchas gracias, Rocío. Me encantó nuestra conversación. Sí, y para quienes sí, rapidísimo. Y para quienes quieran más información de Multiverse, ya escucharon www.multiverse.vc para más información. Y para todas nuestras alumnas que nos siguen y todas nuestras clientas lindas que nos siguen, que tenemos también nuestra mentoría en grupo de belleza y riqueza para las que están en el negocio de la belleza. También vamos a disponibilizar información y grupos en los que podemos pertenecer para crecer también como ambientes de belleza. Así que muchas gracias, Rocío, y esperamos vernos en más ambientes de negocio. Gracias, mil gracias a todas y un placer. Ojalá nos veamos pronto. Gracias, Rocío.